Recibo un cordial saludo de Kelly de Yaneira Figueroa Víctor, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Técnica de Manabí. El tema por el que me voy a dirigir a ustedes es el miedo y su influencia en la percepción de las experiencias paranormales. Los puntos que vamos a tratar son el miedo como motor de la percepción paranormal, factores psicológicos, el papel de la sugestión y las expectativas, el miedo crea o revela lo paranormal, los escépticos y su postura ante el miedo y las experiencias paranormales, y por último, postura, argumento de los escépticos frente a lo paranormal. El miedo es una emoción que influye significativamente en cómo las personas interpretan y reaccionan a diversas situaciones desconocidas. En el contexto de experiencias paranormales, esta emoción puede distorsionar la percepción y llegar a conclusiones que no necesariamente corresponden a la realidad. Alejandro Parra sugiere que diversos estudios pueden alterar la percepción sensorial y cognitiva, favoreciendo interpretaciones paranormales en contextos cargados emocionalmente. Este efecto se intensifica en entornos asociados con lo sobrenatural, donde la sugestión y el estado emocional de las personas desempeñan un papel crucial en la percepción de estos fenómenos. Este trabajo parte de la tesis "Lo paranormal tiene una estrecha relación con la realidad", ya que el miedo, influido por narrativas culturales y factores contextuales, distorsiona la percepción sensorial y cognitiva, contribuyendo a la interpretación de eventos ordinarios como experiencias paranormales. Por ello, se plantea el objetivo de indagar cómo lo paranormal influye en la mente de la persona y en su entorno desde una perspectiva psicológica. El miedo, como respuesta emocional ante amenazas percibidas, puede malinterpretar la percepción y predisponer a las personas a interpretar eventos ambiguos como experiencias paranormales. Según Tony Jenks, el miedo amplifica la sensibilidad hacia ciertos estímulos ambiguos. También distorsiona eventos naturales. Esta influencia se explica desde una perspectiva psicológica y neurocognitiva. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra en un estado de alerta elevado debido al miedo, su cerebro tiende a priorizar la detección de amenazas, lo que puede resultar en interpretaciones erróneas de estímulos inofensivos. Desde el punto de vista de Alejandro Parra, ha habido un progreso en el interés por investigar la relación entre la mente y el cuerpo y el vínculo entre la salud y la espiritualidad. Un aspecto destacable de las experiencias espirituales paranormales es que, aunque son singulares y transitorias, tienen un enorme impacto en las personas que las experimentan. La activación de mecanismos de alerta en el sistema límbico que regula las emociones puede amplificar los estímulos sensoriales y hacer que eventos cotidianos sean percibidos como sobrenaturales. Según Alejandro Parra, un factor que influye en la consideración o no de una experiencia paranormal como evidencia de un malestar psicológico significativo tiene que ver con las creencias y expectativas culturales. En muchas culturas, las experiencias que no pueden ser fácilmente explicadas son catalogadas como paranormales o manifestaciones espirituales. En contextos cargados emocionalmente, como lugares asociados con leyendas o creencias paranormales, la sugestión y el miedo influyen significativamente en una interpretación errónea. Sin embargo, desde un punto de vista psicológico, estos eventos están influenciados por factores como el miedo, la ansiedad y la sugestión. También no solo depende de la sensibilidad emocional, sino también de la falta de sueño y el estrés. El miedo como motor en la percepción paranormal. Los creyentes en lo paranormal serían más vulnerables a desarrollar ilusiones casuales que los no creyentes, porque existe un sesgo en la información que experimentan. Estos sesgos se relacionan con la tendencia a interpretar experiencias de manera que confirma sus creencias. El miedo activa respuestas cognitivas diseñadas para garantizar nuestra supervivencia, como la hipervigilancia y la anticipación de amenazas. Por ejemplo, cuando nos encontramos en una situación de baja iluminación o de ruido ambiental, nuestro cerebro llena estos vacíos de información con interpretaciones basadas en experiencias o creencias culturales. Factores psicológicos, el papel de la sugestión y las expectativas. Natalia Soledad Rivilla sugiere que una forma indirecta mediante la cual un trastorno puede inducir a una experiencia paranormal es a través de perturbaciones en la identidad, dificultades en la autoestima, ciertos trastornos de personalidad y eventos traumáticos. Quienes han experimentado un trauma pueden llegar a desarrollar creencias irracionales que a su vez pueden dar lugar al surgimiento de experiencias paranormales. Los temores asociados a las experiencias paranormales pueden ir desde el miedo a lo desconocido hasta el temor a volverse loco. Esto también puede causar que la persona tenga o presente una capacidad de comunicar sus experiencias.
por miedo a que los otros se burlen. Todo esto se ve reflejado en la manera en que las personas percibimos el mundo. Estas experiencias sirven como una forma de confirmar lo intangible. ¿El miedo crea o revela lo paranormal? Es una pregunta bastante compleja de responder. Sin embargo, la relación entre el miedo y lo paranormal es un tema ampliamente debatido y puede interpretarse desde distintas perspectivas. Desde un enfoque psicológico, el miedo podría crear lo paranormal en la mente humana. Por otro lado, desde una perspectiva experiencial, el miedo podría revelar lo paranormal. En definitiva, la respuesta depende del marco en el que se adopte, de cómo la quieren interpretar o de quién la interprete. Sin embargo, en cualquier caso, el miedo juega un papel crucial como catalizador de experiencias. Los escépticos su postura ante el miedo y las experiencias paranormales. Los escépticos adoptan una postura crítica y analítica frente a las experiencias paranormales, argumentando que estas suelen ser el resultado de errores en la percepción o de la falta de conocimiento científico. La postura de los escépticos es que todo esto tiene explicaciones científicas y psicológicas, que el miedo y la sugestión juegan un papel fundamental y que existen sesgos de confirmación. Los argumentos de los escépticos frente a lo paranormal es que existen limitaciones en la percepción humana, es decir, ellos enfatizan en que los sentidos humanos no son infalibles. En la influencia de la cultura en los medios, la cultura y los medios de comunicación alimentan a la interpretación de estos fenómenos. La falta de evidencia científica sólida quiere decir que los fenómenos paranormales carecen de pruebas reproducibles bajo condiciones controladas. Por último, como conclusión, el miedo es un factor poderoso que puede distorsionar nuestra percepción de la realidad, llevándonos a interpretar eventos ordinarios como experiencias paranormales. Su influencia se ve ampliamente amplificada por factores psicológicos como la sugestión, narrativas culturales y dinámicas sociales que moldean nuestras creencias. Aunque la ciencia ofrece explicaciones racionales para muchos de estos fenómenos, de esta misma manera muchos de estos fenómenos son totalmente inexplicables. Gracias.